Hola, buenos días. Estamos emitiendo en directo este nuevo vídeo. Tengo poca luz. Espero que se me vea bien. O por lo menos que se me escuche. Bueno, como son vídeos caseros, como comprenderéis, pues tiene algunas deficiencias. Eso no nos debe de importar, ¿verdad? Bien, conociendo el Evangelio, lleva el título este vídeo. Es una serie de vídeos que trataré de hacer y digamos, es una introducción. Comencemos. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Sencillamente, pues una buena y gran noticia de parte del único y verdadero Dios y de la fe de Jesús, el ungido, el principal mensajero del reino de Dios, el cual es el que ha sido pues predestinado, elegido, escogido y establecido por derecho propio en la infinita presciencia desde antes de la fundación del mundo por nuestro Dios y Padre. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. El principio de la sabiduría es el temor al eterno Jehová Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Eso lo podemos leer en el Salmo 111, 10. Amigos, sin el verdadero y reverente temor al único y verdadero Dios, jamás podremos conocerlo, amarlo y servirlo con respeto y devoción piadosa, gracias a su infinito amor y misericordia que sobrepasa todo entendimiento humano. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios es amor. Hebreos 11:6, eso es lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe. Y por lo tanto, este Dios es dadivoso, es galardonador de los que le buscan. Por eso Dios es amor. ¿Lo crees? Yo sí. Espero que tú también. También debemos saber que no solo Dios es amor, bondad y misericordia, sino que también es santidad y justicia. De ahí ese temor reverente hacia Dios, según Hebreos 10:31, porque, amigos, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si no tenemos temor y reverencia hacia el Dios Todopoderoso y Creador amoroso, jamás podremos entender su voluntad y su mensaje de salvación y de tener comunión con Él y de poder conocerle personalmente en toda su magnificencia y plenitud misericordiosa y justa.
Juan 4, del 20 al 24, le invito para que ustedes lo lean. Asimismo como Mateo 18, 20 y Juan 10, 34, 35. Las naciones, y en particular cada persona, corre tras sus propios dioses de su propia hechura humana. Pero el Dios Todopoderoso quiere que nos apartemos de los caminos de muerte porque quiere darnos vida y vida en abundancia. Por eso el Evangelio significa buenas noticias de gran gozo y abundante bendición. El Padre y Dios Todopoderoso nos presenta su camino de salvación y de vida eterna en la persona de nuestro Señor Jesús Cristo, su Hijo amado, en el cual Dios Todopoderoso tiene toda su complacencia. ¿Y por qué tiene toda su complacencia en su Hijo bendito Jesús el Cristo? Porque Jesús Cristo es el rescate, el precio de nuestra personal salvación en espíritu y en verdad. Dios ahora nos habla por medio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Mayormente de los que creen en su obra expiatoria, el sacrificio perfecto para mi salvación y vida eterna, el sacrificio perfecto para tu salvación y el don de la vida eterna, amigo que me escuchas. Por eso Romanos 2:7 nos dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y la honra y la inmortalidad, para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Porque cuando Dios, creando en el tiempo y en el espacio, y en su infinitamente divina y espiritual, visiona desde el principio todas las cosas y la culminación de todo lo que crea, y sabe perfectamente cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos y la historia humana. Y sobre todo en el previo, en su preconocimiento, antes de que ocurran las cosas que van a pasar con la raza humana, la raza adámica, desde antes incluso de que aparezca el ser humano sobre esta tierra, de los mortales. Naturalmente creados con sentimientos y deseos de esa eternidad, aunque no lo lleguemos a comprender totalmente. Este es el Dios que debemos buscar y adorar y rendirle pleitesía en espíritu y en verdad, con absoluto amor y temor reverente. Repito, por amor, nunca por miedo cerval, sin sentido y sin razón de ser, o porque estemos bajo una maldición o anatema, la cual nos causamos nosotros mismos por nuestras propias decisiones personales. Voy a leerles Eclesiastés 3:11, que más o menos he comentado sobre esto, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Dios, cuando lo creó a su imagen y semejanza. Porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de la raza humana, sin que alcance el hombre a entender totalmente la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando Adán y Eva deciden dar la espalda a Dios
es en ese preciso instante en que se abren sus ojos, se cierran sus corazones y se les embota la mente. Y a partir de ese momento rompen la armoniosa comunicación con Dios. De ser criaturas familiares con el Creador, ahora son enemigos de la verdad y se asocian con el padre de la mentira. Pasan de ese estado de inocencia a vivir, pasan de ese estado de inocencia, repito, a vivir dentro de ellos un espíritu de conciencia que será su acusador. Y tendrán que vivir mediante un tanteo, un escudriñar doloroso, mental y espiritual, para poder discernir entre el bien y el mal. De un estado de paz consciente a una situación diaria de confrontaciones mentales, morales y espirituales en sus elecciones entre el bien y el mal. Desde allí nos vienen a todos los seres humanos nuestras luchas internas y mentales, pues que producen todo tipo de problemas con los que tenemos que lidiar la raza humana, caída y pecadora por propia voluntad. La Biblia dice en Génesis 3:15: y pondré hostilidad, enemistad, entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará, herirá la cabeza, y tú le golpearás, herirás el talón. Está hablando de la muerte de Jesús en el Calvario y la lucha que se mantiene constantemente entre el bien y el mal. Por eso el Señor Dios Todopoderoso, cuando entregó la ley al pueblo de Israel, dijo: te pongo delante la vida y la muerte. Elige la vida para que te vaya bien y a toda tu descendencia. Porque después que Adán y Eva pecaron y se separaron de la comunión íntima y personal con Dios, aún así, y después de haber sido cubierta su desnudez con las pieles de aquel animal sacrificado por Dios mismo y haber derramado la sangre expiatoria del mismo, porque este acto simbólico representaba la promesa de un Salvador, un intermediario entre el hombre pecador y Dios. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Dios Todopoderoso nunca ha dejado a la humanidad perversa, desobediente y visceralmente pecadora sin una tabla de salvación, de esperanza, ¿sí? Un medio por el cual puedan los hombres, mujeres, reconciliarse con su Dios creador, amoroso, justo y lleno de infinita misericordia. El Evangelio del Dios Todopoderoso nunca jamás ha dejado de ser proclamado desde este texto de la Biblia de Génesis 3:15 a todo ser humano. Ellos. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces, repito, y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Eso nos dice Hebreos 1, 1 y 2.
¿Mm? Y ahora en estos últimos días, cuando Jesús se presentó como un ser humano al pueblo de Israel, y ahora en estos últimos días y hasta la fecha, ¿mm? Nos está hablando y les habló en aquel momento por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante, por causa, propósito y motivo hacia y en favor del Hijo, por todas estas causas, nuestro Padre Celestial creó el universo. Espero esté hablando claramente. No es que Jesús sea el creador del universo. Todo fue creado por causa de el Hijo. Esta última parte del versículo 2, repito, así debería de haber sido traducido porque no es el Hijo el creador del universo. No tendría sentido alguno recibir el universo como herencia del Padre si Cristo es el creador de algo, por derecho ya le pertenece por su propia autoría y no por herencia. Espero estar hablando claro. Es además el Evangelio de Dios indiscutiblemente la mejor y más grande noticia que cualquier ser humano puede recibir, porque además la Biblia también nos promete participar de la misma herencia que Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente y todopoderoso. Bendito es por siempre. Amén. Desde la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la pura gracia de Dios, se predica, se proclama, se vive y se muere por él. Ahí está la historia de los verdaderos cristianos. En el bendito nombre de Dios, por la fe en el Hijo eterno y por el poder de la resurrección y del Espíritu Santo. Amén. Porque quedó demostrado que era el Hijo de Dios, no Dios el Hijo, cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, amigos, si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Él nos dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que ha de vivir en nosotros, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8:11. Comprender, entender y recibir por fe obediente el Evangelio de nuestra salvación no es un mero juego de palabras o un juego de niños en un parque infantil. Es algo muy serio. Se trata de arrepentimiento, perdón de pecados, reconciliación con Dios el Padre Celestial y esforzarnos cada día con su Santo Espíritu y vivir la misma vida que vivió nuestro Señor Jesús Cristo, que le llevó a la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, recordemos que el Evangelio es de Dios. Por lo tanto, es el Evangelio del reino de Dios. Se trata de que Dios Todopoderoso es el Rey absoluto de ese reino de Dios.
Si hay un rey, un monarca absoluto, y lo es en toda la expresión y extensión de la palabra, el Evangelio del Reino de Dios, y como Dios Todopoderoso, el Creador y Rey absoluto del universo, por tanto, el reino de Dios no solo se limita a estas 4 esquinas del globo terráqueo, de la Tierra solamente, sino que sigue extendiéndose más allá de las estrellas. Un universo que tuvo un principio y que se expande hacia el infinito, sin límites y sin final. Ese es el reino de Dios. Dios gobierna sobre el universo y sobre todas las cosas creadas. Y esa herencia se la ha dado a su Hijo y a todos aquellos que, por la gracia de Dios, podamos entrar en ese reino, gobernar con Cristo las naciones y disfrutar por toda la eternidad de la hermosa creación de Dios, cuando todo esté sujeto a los pies de Cristo. Cristo mismo se sujetará al Padre y Dios será todo y en todos. Alabado sea su santo nombre. Este es el Evangelio del reino de Dios, del cual nos habla Pablo y del cual nunca jamás se avergonzó. Romanos 1, 16 y 17. Tomen nota de Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Y dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, las naciones. Porque en este Evangelio, porque en él es revelada la justicia de Dios, la justicia divina, de fe en fe, como está escrito. Pues el justo vivirá por la fe para ser transformado por el poder de Dios, al recibir en su vida pecadora la reconciliación con Dios, el mensaje de buenas nuevas y poder vivir las promesas del reino de Dios. Porque obras son amores y no buenas razones. Solo hay una forma, un camino, un mandamiento de fe obediente, de fe salvadora. Se trata, por tanto, de una fe obediente personal, que cada oyente debe ejercitar por sí mismo. La fe salvadora personal no la heredamos ni por medio de la cultura, ni porque hayamos nacido en un país cristiano, ni tampoco por tradición familiar, porque nuestros padres y abuelos hayan sido o supuestamente hayan sido cristianos. La fe sin obra es una fe muerta, nos decía Santiago. Así que tenemos que impulsar nuestra decisión personal para recibir este mensaje de arrepentimiento, de perdón y de salvación en el nombre de Jesús, para reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Y no se quiere decir que la salvación o el perdón de Dios lo recibimos por nuestras buenas intenciones, sino que todo es por la pura gracia de Dios, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Porque después las obras de fe son generadas a causa de nuestro perdón por parte de Dios y por el poder de su Santo Espíritu, el que obra en nosotros su misericordia y el deseo de ejercitarnos en las obras de Dios, las cuales Dios mismo Él ha preparado para que
andemos en ellas. Varios textos para consideración. Disculpadme un momento que me estoy quedando sin batería en el ordenador y lo voy a enchufar. Ahora sí. Repito, varios textos para una consideración personal y ya estamos acabando con esta primera parte introductoria. Se trata de nuestro proceso cristiano y espiritual, buscando cada día la muerte del yo personal, como decía Gálatas 2:20 Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea tu santo nombre. Estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Tomen nota, por favor, si son tan amables. Si hemos comenzado bien, con una fe salvadora por medio de Cristo Jesús, no sigamos siendo obstáculos o afrentas al espíritu de la gracia perdonadora del Dios Todopoderoso. Y dejemos que ese poder del Espíritu Santo de Dios haga su obra de transformación cada día de lo carnal a lo espiritual. Porque Dios activa, nos da de su energía para proseguir al blanco, como nos dice el apóstol Pablo, ¿sí?, en sus cartas apostólicas. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que cubrirnos con la cobertura del poder de Dios, ¿sí? Y deseosos de hacer su voluntad por amor, nunca por miedo al castigo. Filipenses 2:13 o Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el 19. Nuestro Dios pues suplirá todo nuestras necesidades conforme a su voluntad. ¿Es que acaso de nuestra parte no hacemos o no queremos, tanto en cuanto dice el texto que Dios es el que obra? Nuestra parte también es importante, ¿eh? Nuestra voluntad y nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios tiene que emanar de nuestra propia decisión personal, porque no somos robots, no somos autómatas. Tenemos la capacidad moral de decidir por nosotros mismos. De ninguna manera pensemos tal cosa, que Dios lo hace todo. Nosotros tenemos que tener una parte muy seria y muy responsable también en las obras que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Sí? Repito, porque no somos autómatas, robots, pero debemos, por amor, obedecer la bendita voluntad de nuestro Padre Celestial. Todas esas cosas son el Evangelio del Reino de Dios. Porque la vida del verdadero creyente es un proceso evolutivo, ya lo he dicho anteriormente, en todas las facetas del camino de nuestra fe en Cristo y en la fe de Cristo. Como un testimonio, como sal y luz en este mundo de tinieblas. Sal y luz en medio de las tinieblas de este mundo, vive el espíritu real, hermanos. Otro versículo para reflexionar, 1 Corintios 15:58, que nos dice así: por lo tanto, mis amados hermanos,
permanezcan fuertes y constantes, trabajando siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano o inútil. El acto más simple y que al ojo humano pudiera no tener ningún valor o trascendencia, para Dios es vital e importante. Pues, por ejemplo, pues como ofrecer un vaso de agua a alguien, una mirada tierna, una sonrisa, ayudar a cruzar a la calle a un ancianito o a una persona impedida, inválida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, dicho hasta ahora todo esto, nos amonesta la palabra a través de 2 de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. Fin de la primera parte de esta serie. Con la ayuda de Dios podremos seguir con este estudio de Conociendo el Evangelio. Un abrazo fraternal para todos y muchas gracias. Amén.